Tengan ustedes muy buenas tardes, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesucristo. La paz y el amor de Dios una vez más en cada uno de vuestros corazones. Hoy día estaremos compartiendo un tema muy interesante, muy importante, en cuanto al oír, el oír de Dios. Todos nosotros como cristianos, como personas espirituales que nos acercamos a Dios, siempre tenemos en casa una Biblia, una versión que podría ser Nueva Jerusalén, Reina Valera, Dios habla hoy, Interamericana, etcétera, que contiene la palabra del Señor. Eh, el título de este tema que vamos a desarrollar tiene que ver con el verdadero oír, lo que significa el oír. La Biblia enseña en el libro de Romanos 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, primeramente entendemos una manera de transición, un entendimiento de transición que cuando leemos el texto de Romanos dice el oír viene por la palabra de Dios. Entendemos que solamente basta poner el oído para poder comprender y entender la voluntad de Dios. Pero no siempre es así, porque la Biblia sufre tres interpretaciones. Una de carácter literal, como está escrito, otro figurado y otro retórico o simbólico. Y entonces para captar bien el significado, tenemos que ir a hacer una etimología, o sea, un origen de las palabras. Y la palabra oír en griego es eidos. Y eidos significa ya vi, ¿no? No es una cuestión óptica, visual, natural, que ya ves un objeto, no, sino ya entendí, una óptica intelectual, ¿no? Ya entendí. O sea que la fe viene por el entender. La palabra oír en el texto griego original no tiene que ver con un contexto visual, óptico, natural, sino tiene que ver con una visión intelectual, una óptica de poder comprender y entender las cosas. Entonces, la fe viene por el oír, o sea, por el entender. ¿Entender qué? ¿Oír qué? Entonces, cuando vamos a leer la palabra del Señor, un texto bíblico, entonces la audiencia que nos está escuchando tiene que oír, o sea que tratar de percibir, ¿no?, la idea, la interpretación, ¿no?, la aplicación que se va a dar. El oír la palabra de Dios implica precisamente tener una percepción de poder comprender y entender. Cuando yo voy a ministrar la palabra, mi intención mía es que la gente pueda, ¿qué cosa? Uno, desarrollar su fe. Dos, incrementar su conocimiento. Y tres, tratar de encontrar una solución a la variada problemática. Entonces, la fe viene por el oír, ¿no?, por entender. Pero yo, ¿cómo voy a entender? Voy a entender la palabra si no estoy sumamente atento. Voy a entender la explicación y la aplicación de la palabra de Dios. Porque cuando uno atiende, le pone sentido a la palabra, entonces va a entender, va a comprender. Mi deber es explicar y aplicar la palabra para que los oyentes puedan entender el propósito de la palabra. En las iglesias y en todos los grupos espirituales que vamos a nuestros respectivos templos, sinagogas o casas de oración, etcétera, vamos con tres propósitos que ya los he mencionado. Muchos van por desarrollar su fe, otros van por incrementar su conocimiento y otros van para encontrar una solución a su problema. Entonces, cuando yo voy, ¿qué debo de hacer yo para poder saciar mi necesidad? Entonces yo tengo que ir y poner atención a lo que estoy escuchando. ¿Por qué? Porque voy a escuchar, voy a estar atento a la explicación y la aplicación que están dando los expositores. Porque dentro de ese marco de la aplicación y explicación está esa sustancia que va a desarrollar mi fe, que va a incrementar mi conocimiento y me va a aportar una solución a mi variada problemática. Entonces la fe viene por el oír atentamente,
por comprender atentamente las explicaciones y aplicaciones que los expositores están ministrando a sus respectivas audiencias. Yo quiero empezar este tema de el oír de Dios con una experiencia muy importante en el libro de los Hechos, donde encontramos en el capítulo 8 la historia de un eunuco, de un personaje que iba a adorar al Señor, ¿no? Pero se encuentra en el camino, ¿no? Está leyendo por el camino y tenía un problema que no podía entender lo que leía. Vamos a dar lectura a este pasaje del libro de Hechos en el capítulo 8, versículo 26, que dice lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí vemos una cierta problemática. Aquí vemos también de que el eunuco era una persona muy afortunada por dos motivos. Uno, que sabía leer. Es una bendición saber leer. Mucho más en esos tiempos antiguos donde era muy difícil. Era un privilegio que solamente competía a la gente adinerada que pagaba a profesores para que les enseñase personalmente a leer y escribir. Y era bendecido el eunuco porque sabía leer, pero había una bendición mucho más grande porque el eunuco tenía en sus manos una porción del libro más importante de toda la historia. Tenía un fragmento de la palabra de Dios. Y qué bueno es que nosotros tengamos fracciones totales o fraccionadas de la palabra de Dios. Una libra total con el Nuevo y Antiguo Testamento, como otras del Antiguo Testamento, o tal vez las cartas individuales de los apóstoles. Es una bendición. Pero aquí, lamentablemente, muchos son los grupos, ¿no?, religiosos o espirituales, llámense grupos carismáticos, neocatecúmenos, cristianos evangélicos, romanos apostólicos, etcétera, ¿no?, que todos tenemos una Biblia, la palabra de Dios, pero a veces no tenemos el tiempo de abrir la boca de Dios para entender o comprender o conocer el propósito de Dios. Ese es el problema número uno. El problema número dos yace en que cuando leemos no entendemos lo que leemos. Y entonces ahí surge la necesidad de una persona, de un líder que tenga la capacidad de poder discutir, exponer, explicar y aplicar la palabra de Dios. Ese era el problema de eunuco. Sabía leer, tenía una fracción de la palabra de Dios, pero la tragedia más grande de una persona que se acerca a Dios es tener una Biblia, uno, y no leerla, y dos, leerla y no entenderla. Para eso Dios puso a líderes y jefaturas eclesiales en las cuales ellos con una capacidad, con un estudio adecuado, puedan tener la capacidad de poder explicar y aplicar la palabra de Dios. Pero eso también depende, el éxito de encontrar una satisfacción a nuestro deseo de desarrollar nuestra fe, incrementar el conocimiento y encontrar un aporte de solución a la variada problemática, no depende de la habilidad, de la persuasión, de la retórica, del conocimiento del expositor. Depende sustancialmente de la audiencia, qué capacidad de atención, el sentido que le pone cuando está escuchando la palabra del Señor, que le pone atención a la explicación y aplicación para que pueda encontrar un resultado positivo.
La Biblia nos habla con mucha claridad en cuanto a las posturas que nosotros debemos de adoptar cuando tenemos una comunión con Dios mediante su palabra hablada en una predicación o su palabra escrita cuando la vamos a leer en una Biblia o en la palabra del Señor. Hay dos posturas muy importantes que nos enseña la palabra de Dios y vamos con esa primera postura. Aquí vamos a ir en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 de Nehemías, versículo 5, encontramos algo muy interesante que quería compartir con ustedes. Dice el libro de Nehemías capítulo 8, en el versículo 5, dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando Esdras iba a abrir el rollo, el pergamino, el palincesto, el papiro, la vitela, etcétera, que son materiales en los cuales en su superficie se escribía la palabra de Dios antiguamente. Cuando abre el libro, o cuando Esdras está allí comenzando a hablar en cuanto a la Biblia, dice que todos estaban atentos, todo el pueblo estuvo atento. Es que cuando uno va a compartir la palabra o entramos en un recinto donde se va a exponer la palabra de Dios, se requiere un elemento muy importante, una actitud, una postura muy seria, que es la atención a la palabra de Dios. La palabra atención viene de un vocablo hebreo y griego muy importante que significa concentración absoluta. O sea, la atención es una concentración absoluta. En este caso, cuando Esdras está abriendo el libro y va a dar lectura, da lectura y lee una porción de la palabra del Señor. Y la gente estaba atenta, muy concentrada, no solamente en escuchar el texto de la palabra de Dios escrita y leída por Esdras, sino que estaba concentrada en la explicación y la aplicación que Esdras iba a dar sobre la palabra. Le ponieron el eidos, el oír con atención, el captar la idea, oír, captaron, pusieron eidos para entender y comprender. El eidos es ya vi, ya entendí, ya comprendí. Ese es el oír, el eidos en griego, ¿no? Ya vi la luz, ya comprendí, ya entendí. Y para llegar al eidos se necesita una concentración absoluta en explicación y aplicación que se están dando de la palabra de Dios, donde los expositores, ¿no? los que exponen la palabra, saben que tienen que llegar a este propósito de generar un eidos para que puedan entender y comprender el mensaje, o sea, una excelente interpretación de la palabra de Dios y una excelente aplicación de la palabra del Señor. Y entonces vemos aquí una postura muy importante cuando la gente va a oír la palabra del Señor, una concentración absoluta en explicación y aplicación que los expositores van a dar de la palabra del Señor. Segunda postura que nos enseña el libro de Nehemías, también por Esdras, es lo siguiente, la postura cuando vamos a dar lectura o leer la palabra del Señor. Vemos en el versículo 8 lo siguiente, dice: y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, ponían el sentido. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Es decir, de que le ponían el sentido, o sea, explicaban el sentido de la palabra. Ellos leían y le ponían el sentido de la palabra, explicaban en qué sentido se está hablando, qué quería decir la palabra de Dios que habían dado lectura. Y las bases de interpretación de las antiguas escuelas judías tenían como ley de que al escuchar la palabra o al ministrarla, tenían que poner el sentido, o había un sentido de carácter literal, había un sentido de carácter alegórico,
un sentido de carácter interpretativo y un sentido de carácter místico o profundo. O sea, le ponían un sentido pesad. El pesad en hebreo significa literal. Le ponían un sentido remes. Remes en griego significa alegórico. Le ponían un sentido deras, que significa interpretativo, y el sentido sod, que es un sentido místico, profundo, subterráneo de la palabra del Señor. O sea que ellos le ponían sentido, explicaban el sentido de la palabra, y todos entendían el sentido, y se provocaba un eidos, una comprensión maravillosa de la palabra del Señor, porque la audiencia estaba concentrada en la explicación y aplicación que Esdras iba a dar del texto que había dado lectura. Y como consecuencia dice el versículo 12 de Nehemías 8 lo siguiente. Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido, o sea que experimentaron el eidos de las palabras que le habían enseñado. Llegaron a entender, ya vi, ya entendí, ya me di cuenta. Y se dieron cuenta y entendieron muchas maravillas de Dios que están expresadas y encapsuladas en la palabra bendita de Dios. Y entonces aquí vemos algo interesante, donde la clave para poder ser beneficiados, para poder ser bendecidos cuando escuchamos la palabra de Dios, es la concentración absoluta, la atención que debe ponerse cuando están interpretando la palabra de Dios, cuando están discutiendo la palabra de Dios, cuando están explicando la palabra de Dios. Entonces son posturas, ¿no?, que la iglesia tiene que adoptar cuando escucha la palabra del Señor. ¿Y cuáles eran, por ejemplo, las posturas de Jesús en el templo? ¿Y cuáles eran las posturas de la iglesia que escuchaba luego a Jesús? Vamos a ver estas posturas importantes en las que encontramos en el libro del Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47, donde leemos algo interesante, muy importante, que tiene que ver mucho con el tema que estamos desarrollando y discutiendo, ¿no?, el oír de Dios. Encontramos entonces en Lucas capítulo 2, versículo 46 y 47, la postura de Jesús cuando entraba en el templo. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Dice, estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Dice, ¿qué estaba haciendo? Oyéndoles. En un sentido original, ¿qué estaba haciendo Jesús en el templo? Cuando estaba rodeado de los doctores de la ley, de los principales teólogos de la teología judía. Dice que estaba, yo no diría aplicando el oído, sino estaba aplicando el eidos, Jesús. Estaba concentrado absolutamente, atento a las explicaciones, a las disertaciones y a las aplicaciones que los doctores aplicaban a la palabra de Dios. En otras palabras, cuando Jesús entraba al templo a escuchar la palabra de Dios, aplicaba el eidos para entender, para comprender muchas cosas de Dios. Usted podría decir, pero bueno, si él, el Hijo de Dios, sabía todo. Un momento, que él había renunciado a ciertas cosas, como dice Filipenses capítulo 1, del 5 al 8, que no estimó a ser semejante a Dios como cosa que aferrarse. Tenía que pasar por un proceso humano. Tenía, como dice el libro de Isaías capítulo 1, versículos 7, 14 y 15, donde el niño tenía que comer mantequilla y miel hasta que sepa discernir qué cosa entre lo bueno y lo malo. Y esa figura, son figuras, no es literal comer mantequilla y miel, sino que son figuras de la palabra de Dios. La mantequilla sale de la leche es
parte simbolismo, figura de la palabra de Dios, es una etapa de transición, y la miel es la palabra de Dios cuando está en un estado de más profundidad. David dijo, he probado tu palabra y les he hallado más dulce que la miel. O sea que vemos ahí dos estaturas de la palabra que habla Isaías capítulo 7, versículo 15. La palabra en una estatura de transición en tipo de leche espiritual, y luego de más profunda, en más vianda, más profundidad en la miel. Entonces Jesús tenía que pasar por esos procesos teológicos. Jesús comenzó a llenarse el conocimiento de la palabra primeramente de una manera doméstica, donde en casa, según la Biblia de Deuteronomio capítulo 6, 5, 6, 7, los padres que escuchaban la palabra del Señor antiguamente en el desierto y posteriormente en el templo, iban a sus casas, antiguamente en sus tiendas, y todo lo recibido de los profetas y de los sacerdotes lo comenzaban a condensar y lo aplicaban a sus hijos estando en casa. Por lo tanto, Jesús había sido instruido domésticamente por José y por María también en casa. Pero ahora que ya tiene 12 años y lo encontramos en el templo porque era un Bar Mitzvah. Bar Mitzvah era un título que se asignaba a los judíos que cumplían 12 años, 13 años, en las cuales ya tenían, ¿qué cosa? Una mayoría absoluta de edad. Ya podían casarse, pero ya podían ya recibir una educación teológica de mayor kilometraje o de más profundidad. Entonces lo encontramos a Jesús allí, en el templo, aplicando el eidos, tratando de comprender y entender la explicación y aplicación que hacían los doctores de la ley. Entonces Jesús estaba entrando al templo y entraba uno para que a través de su concentración absoluta en las explicaciones y aplicaciones de los doctores, él pudiese, uno, desarrollar su fe, dos, incrementar su conocimiento, y tres, tener, ¿qué cosa? Pautas para variadas soluciones en diferentes problemáticas. Esa es la postura de Jesús que nos enseña cuando él era un niño adolescente, cuando él era un Bar Mitzvah. Entonces Jesús, cuando dice, sed imitadores de mí, y también dice, ejemplo yo os he dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. Jesús también nos enseña a poner eidos, a tener una concentración absoluta cuando estamos observando, cuando estamos leyendo, cuando vamos escuchando la palabra del Señor. Hermoso ejemplo que nos da Jesús. Y el mensaje que se encierra tras esa actitud nos dice que cuando nosotros vayamos a la iglesia, vayamos a nuestros lugares donde recibimos la palabra de Dios, vayamos primeramente con un sentido muy especial de comprender y entender el mensaje que recibimos de parte de Dios. Y para entenderlo y comprenderlo, para llevar al eido de comprensión, hay que poner absoluta concentración en explicación y aplicación que hacen los expositores de la palabra de Dios. Segunda postura de Jesús, la encontramos en la Biblia en el capítulo siguiente de Lucas. Vamos al capítulo 4 para ver una postura de la iglesia que escuchaba a Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 4, en el versículo 16, dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Dice acá, primer paso, de que se levanta a leer Jesús y se le entrega un libro del profeta Isaías, o sea, una porción, un fragmento de Isaías. Luego, en el versículo 20, más abajo dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. O sea que el primer paso, Jesús le entrega un libro, da lectura a una porción, a una fracción de la palabra de Dios, luego entrega el libro al ministro, al ungiro, al diácono, y se sienta. Y dice ahí mismo en el versículo 20, en la parte segunda, dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Los ojos fijos en él no demostraban qué cosa, una atención de carácter estética, de carácter físico-material, sino una concentración de carácter intelectual, de carácter espiritual, que estaban sumamente atentos a las explicaciones
y aplicaciones que Jesús iba a hacer luego de haber leído una porción de la palabra de Dios. Lee la porción, cierre el libro, lo entregue al ministro, todos están atentos, concentrados en la explicación y aplicación que Jesús iba a dar de lo que había leído. Y entonces la iglesia tenía una posición muy importante, que le ponía atención a las explicaciones y aplicación de la palabra de Dios para desarrollar su fe, para incrementar el conocimiento y encontrar pues alternativas de solución a sus variadas problemáticas. Bien, entonces vemos aquí bíblicamente cuál debe ser la postura de nosotros que siempre estamos en un contacto con Dios mediante el estudio de la palabra o el oír la palabra de Dios. Teniendo en cuenta primeramente que el oír la palabra de Dios implica no solamente una actitud, aunque es importante la actitud auditiva de poder oír, pero el oír, el oído de Dios es la parte más importante, porque de nada nos vale oír si no comprendemos nada, de nada, hemos perdido tiempo. Entonces uno tiene que poner, ¿qué cosa? Absoluta concentración en la explicación y la aplicación que nos van a hacer nuestros expositores. Pero la otra parte significa de que los expositores tienen que prepararse de manera muy consciente, de una manera muy especial, para poder dar una excelente explicación y aplicación del texto bíblico. Y así con estas explicaciones y aplicaciones facilitar eleidos en la audiencia, ellos puedan salir bendecidos como en los tiempos de Nehemías, que la gente comenzó de gozo a compartir regalos. ¿Por qué? Porque habían entendido la palabra de Dios. Descubrieron eleidos, ya vi, ya entendí, ya comprendí, bendito sea Dios y alabado sea su nombre de Jesucristo. Entonces, vayamos a otra pregunta también de cómo debe ser la actitud entonces de cuando nosotros asistimos a un lugar de reunión, a la iglesia. Vamos a la iglesia es una congregación, es una reunión de personas, ¿no?, que se reúnen para recibir una orientación, directrices, ordenanzas, etcétera, ¿no?, que podría ser una iglesia en un contexto político o un contexto religioso, un contexto espiritual, etcétera. Bien. Entonces, ¿cuál debe ser la posición cuando vamos nosotros a la iglesia, a la reunión para poder recibir el consejo de Dios? La Biblia nos habla de algo muy interesante aquí en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. ¿Cuál debe ser nuestra postura también? Nuestra postura espiritual, moral, ética, cuando nosotros vamos a oír la palabra de Dios en nuestras diferentes congregaciones. Vamos a ver aquí lo que está diciendo el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 1. Dice lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecerle sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. Una vez más, cuando fueras a la casa de Dios, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, o sea, ten mucho cuidado, ten mucho celo, sé muy diligente. Dice, guarda tu pie y acércate más para oír, para poner oídos. Acércate más para estar concentrado y atento a las explicaciones y aplicaciones de la palabra de Dios, que para ofrecer el sacrificio de los necios, ¿no?, porque no saben que hacen mal, porque pierden su tiempo y van a las congregaciones y van a sus referidas iglesias, no todos, algunos, y van y aparentemente están tratando de cotejar la enseñanza con otras posturas teológicas por YouTube u otros comentarios, y utilizan el celular para cotejar con espíritus bereanos para ver si las cosas que está hablando el pastor están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no, la mayoría está concentrada en otras cosas, chateando, está viendo otras cosas que no tienen nada que ver con la concentración absoluta que amerita nuestra presencia en la casa de Dios, donde no solamente vamos a orar, no solamente vamos a cantar, sino a escuchar la palabra de Dios, a ponerle oídos, no solamente el oído físico, sino el oído, tratar de entender y comprender. Y para comprender el mensaje de Dios hay que estar concentrados, muy atentos en la explicación y aplicación que estamos dando o estamos recibiendo de los expositores bíblicos.
Bien, pero también hay otra cosa, otro punto muy importante que encontramos en la historia del eunuco. Y la pregunta es, ¿cómo pudo el eunuco satisfacer su deseo de entender la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podríamos llegar a comprender de una manera no solamente natural, mediante el oír con atención la explicación y aplicación de la palabra, sino de una manera sobrenatural, que permita facilitar o agilizar nuestra capacidad de poder entender y comprender el mensaje de Dios? ¿Qué alcanzó? ¿Qué ejemplo? ¿Qué claves nos da el eunuco para agilizar nuestro entendimiento en las cosas de Dios? ¿Cómo pudo el eunuco satisfacer su deseo? Porque recordemos de que se acerca Felipe y le dice, ¿pero entiende lo que lees? Y él le pregunta, ¿pero cómo voy a entender si no hay nadie que me explique qué dice el texto? ¿Cómo voy a comprender a Dios si no hay nadie que me aplique lo que dice Dios en su palabra? Y entonces, de ahí sobre y Felipe, y te ruego por favor, le dice que subas a mi carruaje para que me expliques y me apliques esta palabra de Dios. Yo quiero conocer qué es lo que Dios quiere en mi vida. Quiero conocer más a Dios. Quiero conocer no solamente por un mero intento de curiosidad intelectual, de conocer quién es Dios, cómo aparece en la tierra, cómo se encarna en Jesucristo. No, yo quiero conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga con propósito. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, la manera de cómo encontrar un conocimiento, un entendimiento de manera espiritual de la palabra de Dios. Que eso se va a fortalecer cuando escuchamos la palabra de Dios con mucha atención y vamos a obtener conocimiento y vamos a conocer muchas cosas. Pero cuando hay un interés personal de aprender, pues la Biblia nos enseña cosas muy interesantes. ¿Ah? Lo que aquí encontramos, cómo alcanzó a conocer propósitos básicos de Dios, fue porque puso interés. No, nadie lo presionó, sino que fue una voluntad propia de poder conocer a Dios. Y compra su fragmento bíblico y comienza a analizarlo, a estudiarlo, pero sin una capacidad de entendimiento. Cuando Dios comenzó a observar el interés del eunuco, oiga, bíblicamente yo no estoy fantaseando con lo que le voy a decir. No me gusta fantasear. Y cuando hay una opinión interesante, pero que no tiene un contexto bíblico, entonces yo digo, bueno, en mi opinión, digo yo, no dice la Biblia, porque mayormente cuando la Biblia calla, yo callo. Solamente presento como una opinión personal nada más, pero que no tiene un sustento bíblico. Porque para cuando uno da una enseñanza tiene que tener una base profética y una base apostólica. ¿Cómo es eso? Que la idea que tú presentes en tu interpretación de la palabra tiene que ser estar avalado con un texto del Antiguo Testamento, un texto profético y un texto apostólico, o sea, un texto del Nuevo Testamento. Entonces, si tú tienes un aval profético y un aval apostólico, entonces nadie te va a decir, te puede refutar, porque tu opinión, tu idea está basada en el pensamiento profético y apostólico, donde está basada nuestra fe. Fundamento profético y apostólico, la palabra del Señor. Bien, entonces aquí encontramos el por qué, el interés fue la clave de poder entender las cosas de Dios. Porque cuando uno pone interés, ¿qué provocó este interés del eunuco? Ahí donde entro a reiterar de que no soy fantasioso, sino trato de ser bíblico. El interés del eunuco provocó una manifestación sobrenatural en el corazón de Dios. Provocó una manifestación angélica, donde los ángeles comienzan a actuar. Hay una manifestación ministerial donde Felipe, el ministro evangelístico, comienza a actuar. Y hay una manifestación gloriosa del Santo Espíritu de Dios. Lo que provoca el interés del eunuco, el interés de Dios, el movimiento de los ángeles, la participación del Santo Espíritu y la participación de un ministerio evangelístico como fue el de Felipe. Veamos la Biblia, lo que dice primeramente
Estamos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Dice, ¿qué cosa fue lo que despierta aquí el interés sincero y genuino del eunuco? 1, verso 26, capítulo 8, verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Este ángel fue enviado por Dios. Los ángeles no son absolutos. Los ángeles están dependientes de Dios, sujetos a Dios, son mensajeros de Dios. Entonces, Dios envía al ángel porque Dios había conocido ya el interés del eunuco. El interés del eunuco había impactado a Dios. Y ese interés provoca, ¿qué cosa? Un movimiento angélico. Lo que está provocando el interés del eunuco está capturando la atención de Dios. Y Dios asunta la problemática del eunuco. Y Dios supo que el eunuco tenía una palabra porque quería conocerlo a él, a Dios. Y entonces, parafraseando, está hablando, consultando al Señor con su plancha angelical, con sus querubines, sus serafines, con sus arcángeles y ángeles. Y les dice, ¿sabes qué cosa? Que aquí me ha llamado la atención y me impacta mucho que abajo hay un hombre que tiene mi palabra, pero está deseoso, tiene sed y hambre de poder comprenderla. Y mi política es que yo debo de dar de beber al sediento y de comer al hambriento. Y este eunuco con su interés está demostrando que tiene hambre de conocerme. Sé de mí, por favor, vayan ángeles y anuncien esto al evangelista Felipe para que vaya a satisfacer la demanda de este hombre. Guau y miau. Lo que provoca el interés del eunuco, que asunta a Dios, y Dios asunta su problemática, y Dios va a satisfacer, le va a dar agua al eunuco, le va a dar pan al eunuco para saciar su necesidad y su hambre de él, y envía al ángel. Y el ángel se contacta con un ministerio evangelístico, con Felipe. Y como si eso fuera poco, dice en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vaya, vaya y vaya. Qué personajes divinos, qué personajes angélicos y qué personajes ministeriales están acá para satisfacer la demanda del eunuco. Todo lo que provoca el interés del eunuco de conocer la palabra de Dios. Y luego se acerca. Felipe le dice, pero ¿entiende lo que lees? Pero por favor, ¿cómo voy a entenderle a Dios si no hay nadie que me explique de Dios? Ni me aplique lo que Dios quiere de mí. Por favor, sube al carruaje y enséñame. Y entonces vemos que al final como el eunuco comienza a entender la palabra de Dios. Se llena de fe porque aplicó el eidos. La fe viene por el eidos, por comprender, por entender, no solamente por oír, por comprender la palabra de Dios. Y luego que pasan por un lugar donde había una especie de laguna, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Porque ya escuché la doctrina, y entendí, profesor, quiero bautizarme. Y Felipe dice, si bien crees, bien puedes. Y dice acá el texto, el 37, le dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vaya, vaya, vaya. Había entendido y creído, había desarrollado su fe. Habíamos dicho algo muy importante, que cuando uno pone atención a la explicación y aplicación de la palabra de Dios, de ahí surge una sustancia que desarrolla nuestra fe, incrementa nuestro conocimiento y nos ayuda a alcanzar un aporte de solución a nuestra variada problemática. Se llenó de fe, se bautizó, se arrepintió, se entregó, fue salvo y se fue lleno de gozo a su destino. Hay bastantes ejemplos
bíblicos en las cuales nos pueden ayudar a tratar de comprender y entender más el propósito de Dios que está encapsulada en su palabra, en una parte literaria, en una parte retórica, en una parte figurada, simbólica, en la cual se necesita mucha atención, mucha concentración en escuchar las explicaciones de los pastores, de los expositores, de los que están compartiendo la palabra de Dios. Hay que ponerle mucha atención. Entonces, solamente así podemos nosotros edificarnos y conocer el verdadero mensaje de Dios en su palabra. Y oremos también por aquellos expositores cristianos que están esforzándose, estudiando, profundizando para dar una buena explicación y una buena aplicación de la palabra de Dios, con el objetivo de que la gente al escucharnos puedan, ya lo saben, 1, desarrollar su fe, 2, incrementar su conocimiento y 3, alcanzar una alternativa de solución a la variada problemática. Es todo por hoy. Continuamos dentro de breves horas y que el Señor les bendiga y pasen ustedes un hermoso día. Dios les bendiga. Gracias.